Gracias por mantenerse conectados con Signo Pesos. Por estos días, varios cambios y anuncios de nuevas normas encendieron las alertas alrededor del sistema pensional. Para analizar este tema, saludo al experto Andrés Felipe Izquierdo, gerente integral de soluciones pensionales. ¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor. Hola Laura, buenas tardes para ti y todo tu equipo de Signo Pesos, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, arrancamos este mes y ya con este arrancó un nuevo cambio y es esa reducción en las semanas cotizadas que se le exige a las mujeres. ¿Cómo queda entonces pues esta norma? ¿Cuántas serán y cómo entonces nuevamente queda esta modificación? Bueno, ¿qué pasa? Aquí es importante hacer una previsión. En el año 2023, a raíz con base en una demanda de constitucionalidad que presentó un ciudadano, la Corte Constitucional se pronunció sobre la constitucionalidad de exigirle a las mujeres el mismo número de semanas que a los hombres, sin tener en cuenta, a pesar de que se les exige menos edad, pues sin tener en cuenta la brecha de género natural que enfrenta la mujer, como más barreras para el acceso al empleo, la maternidad y demás. Entonces, a partir del estudio de eso, la Corte Constitucional, digamos, sentenció y encontró que el requisito de 1.300 semanas igual al de los hombres, pues era totalmente dispar y era injusto y regresivo con las mujeres. De manera tal que la Corte dijo, se tiene que, digamos, retrotraer la situación de las 1.300 semanas a como estaba antes de esa ley. La ley que que exige las 1.300 semanas de cotización es la ley 797 de 2003. Entonces la Corte lo que dijo fue, tenemos que irnos a la ley anterior, que era la ley 100 del 93, y esta ley pide 1.000 semanas. Sin embargo, la Corte entendió que estos cambios, si bien son de un impacto positivo de cara a la mujer en términos de progresividad del derecho y demás, pues lo cierto es que tienen un impacto fiscal muy fuerte. Entonces la Corte dijo, vamos a llevarlo a 1.000 semanas, pero lo vamos a hacer de manera gradual para evitar una muy profunda y fuerte afectación a a las finanzas del sistema pensional. De manera tal que a partir del 1 de enero de 2026 de este año ya está en vigencia, por orden de la Corte Constitucional, las mujeres afiliadas a Colpensiones verán que desde este año se reducen 50 semanas en ese requisito y a partir del año siguiente de a 25 semanas por cada año hasta que lleguemos a 1.000, lo cual será en 2036. De manera tal que las mujeres en 2026 se pueden pensionar en Colpensiones con 1.250 semanas, en 2027 con 1.225 semanas, en 2028 con 1.200 semanas y así sucesivamente hasta llegar a las 1.000. En los fondos privados, hoy la base mínima son 1.150 semanas, también aplicará reducción, pero allá no será en la misma proporción, sino menos, y en este año se podrán pensionar con 1.125 semanas y a partir del próximo año se reducirá en 15 semanas, también gradualmente hasta llegar a las 1.000. Bueno, la meta entonces es llegar a las 1.000. Quiero preguntarle también por este mismo tema y sobre las mujeres, en este caso las embarazadas, que se descuentan 50 semanas por cada hijo. ¿Este proceso en qué va? Bueno, eso es producto de la reforma pensional. Eso es una medida que buscaba digamos, la maternidad supone en términos del acceso al mercado laboral y el sistema pensional, pues una barrera de acceso. La reforma pensional con esto lo que pretendía era que por cada hijo, sin que se superen los 3 hijos, haya una disminución de 50 semanas, lo cual permitiría también al amparo de la sentencia de la Corte Constitucional, que a futuro la mujer se pensionara con 850 semanas. Sin embargo, dos precisiones muy importantes, o tres. La primera, eso en la ley todavía no va a pasar, no está pasando porque depende de la reforma pensional y la reforma pensional está suspendida por la Corte Constitucional. Es el primer punto clarísimo. Eso solo es una hipótesis a futuro, según lo que la Corte diga. Segundo, no va a aplicar para todas las mujeres, simplemente va a aplicar para que cuando la mujer llegue a la edad de pensión y le hagan falta semanas para pensionarse o para llegar a esas 1.000, se le tengan en cuenta 50 semanas por cada hijo. Eso también es muy importante hacer la precisión. No va a aplicar a todas las mujeres porque tiene un impacto fiscal enorme, porque básicamente baja en un 40% el requisito de semanas y también de aportes, ¿no? Entonces eso financiaría mucho el sistema. Solo aplica en caso de que la mujer demuestre una vulnerabilidad, una imposibilidad de seguir cotizando y sean para, digamos, beneficiar a las personas o mujeres que se vayan a pensionar con el salario mínimo. Sin embargo, la Corte Constitucional en este momento tiene suspendida la reforma pensional que permite eso, primero. Segundo, hay que esperar cuál es la decisión, que digamos en derecho es muy posible que se caiga por vicios de trámite. Y tercero, pues sí es una medida que sin duda puede ser bien intencionada, pero es de un impacto fiscal sumamente alto, que hoy el Sí. sistema no tiene cómo absorber.
Bueno, doctor Izquierdo, una de las preocupaciones que sugirieron es por un borrador de decreto que aparentemente va a ser más difícil pensionarse en un fondo privado. ¿De qué trata? Bueno, es que hay dos, es que este tema pensional está Sí. dándonos noticias todo el tiempo y no muy buenas. ¿Por qué? Porque primero hay un decreto que ya salió el 31 de diciembre del año pasado, que es el que es un tema muy técnico, pero para explicarlo en términos muy sencillos a la gente. Hay varias modalidades de pensión en los fondos privados de pensiones, pero digamos, todo converge o resulta en retiro programado y renta vitalicia. En el retiro programado, el pensionado tiene su plata en su fondo de pensiones, por ejemplo, Porvenir, Protección, ellos siguen administrando, le hacen el pago directo de la pensión, pero el pensionado asume el riesgo extra longevidad y asume el riesgo de mercados. ¿Qué quiere decir eso? Que si vive más allá de lo que estima el cálculo actuarial sobre el cual se hace la pensión, pues tiene también que asumir el riesgo financiero. Y segundo, que asume el riesgo mercados, es decir, que su pensión no va a estar atada al IPC, sino simplemente al comportamiento y fluctuación de su ahorro en el mercado. En la renta vitalicia no la paga la AFP, sino que la paga una aseguradora previamente contratada por la AFP con autorización del pensionado. En esta modalidad, la aseguradora dice, mire, yo, señor pensionado, asumo ese riesgo de extra longevidad, asumo ese riesgo de mercados y una pensión del salario mínimo, entonces para que yo se la pueda garantizar vitaliciamente a usted y su círculo familiar, pues le tengo que cobrar X valor de plata. El año pasado, esa cifra en promedio, porque no hay una cifra exacta, era más o menos 430 millones de pesos. Un colombiano promedio para tener una pensión del salario mínimo, que en el mercado vale 430 millones de pesos, ahorra más o menos 100. La diferencia la pone el Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Y eso por un lado. Segundo, las pensiones del salario mínimo, como suben por un acuerdo político en un indicador técnico, pues esa diferencia que supera el IPC, por ejemplo, pongámoslo en números, el año pasado el IPC fue el 5,1%, el incremento del salario mínimo fue el 23%. Esos 18 puntos porcentuales de diferencia no son generosidad, esos 18 puntos porcentuales son un problema para el futuro. ¿Por qué? Porque entonces el pensionado, la aseguradora lo que hace es que como eso es un acuerdo político, no puede cubrir porque no tiene cómo asumir financieramente ese riesgo. Entonces, desde el 2016, el Gobierno Nacional, el Ministerio de Hacienda, se inventó un mecanismo que se llama el deslizamiento del salario mínimo. Ese deslizamiento del salario mínimo es una figura por medio de la cual el Gobierno Nacional asume ese riesgo político, esa diferencia. Sí. Con este decreto que salió del gobierno, lo que dijo el gobierno fue, señores de las aseguradoras, hagan mejores provisiones porque yo ese riesgo político, yo lo pongo, pero yo no lo asumo. Sí. Lo tienen que asumir ustedes. Entonces, en conclusión, esa renta vitalicia se va a hacer un producto más costoso, que ya va a superar los 530, 550 millones de pesos, y eso se va a convertir en que cada vez menos personas van a poder comprar ese producto y cada vez menos personas podrían pensionarse. Bueno, hay otra norma anunciada que la queremos profundizar y es que obligarán a los fondos privados a traer al país los capitales de sus afiliados que están invertidos actualmente en el extranjero. ¿Eso qué significa? ¿Qué dinero es? Bueno, eso significa lo siguiente, las AFP, todo el ahorro que administran del producto de las cotizaciones de los colombianos afiliados, invierten, como cualquier gestor de portafolios, en donde creen que va a haber una mejor rentabilidad, donde creen que ese ahorro, según sus estudios y análisis de mercados, puede tener una mejor opción de valorizarse y de generar una rentabilidad para el afiliado. Entonces invierten. Hoy, ¿cómo está compuesto ese portafolio? Aproximadamente el 51-52% de ese ahorro se invierte en Colombia, del cual el 30% son TES, bonos del gobierno, y el restante 48-49% se invierte en mercados del extranjero. ¿Por qué? Porque afortunado o Sí. desafortunadamente, pues esos mercados han demostrado ser más rentables. Noto. Bueno, pues bien, hay que también analizar esto cómo podría afectar a las personas. Si la inversión se hace, por supuesto, en Colombia, ¿tendría una afectaciones a este ahorro pensional a través de estos fondos privados? Sí, la afectación es total y es en dos vías. La primera, si yo manejo tu plata, el televidente que esté viendo, yo le digo, yo le administro su plata y me encargo de darle una mejor rentabilidad, pero el gobierno me dice, usted va a invertir no donde encuentre mejor rentabilidad, sino donde yo quiero, pues yo ya no le puedo garantizar rentabilidad a ese cliente. Entonces, en conclusión, esto lo que significa es que el ahorro pensional puede ser menos rentable porque el mercado colombiano no es tan potente y no otorga tantas rentabilidades como usted puede encontrar en portafolios en el exterior. Primero eso. Segundo, nosotros tenemos un mercado de capitales muy pequeño realmente.
la economía nuestra no tiene hoy cómo recibir de un solo golpe los 125 billones de pesos, que suponen una cuarta parte del presupuesto nacional, eh, de un momento para otro. Incluso de manera gradual es complicado, pero de un momento para otro, como pretende el gobierno nacional, es muy complicado. ¿Qué supone esto? Que entonces es muy probable que tengamos mayores presiones de inflación porque va a haber mucha plata rondando digamos, en el mercado circulando, y eso va a tener presión al alza de la inflación. Va a hacer también que pueda, por la abundancia de dólares, que el dólar se baje. Y el dólar bajito, barato, puede ser bueno para mí y para ti, que compramos algo por Amazon o lo que sea, pero para el mercado es muy malo. Te pongo un ejemplo sencillo, los exportadores. Entonces, el decreto es peligroso, es lesivo y es muy perjudicial para el ahorro pensional. De eso no hay la más mínima discusión. Pues, doctor Izquierdo, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora y muy rápidamente. Pronto tendremos noticias entonces de esta reforma pensional. La Corte Constitucional va a tomar una decisión. Si se tumba, ¿cómo sería el proceder? Si ya se ha aplicado parte de la norma. Bueno, si la Corte, digamos, lo único que se ha aplicado hasta el momento son dos cosas: la elección de la ACAI, que digamos, si no entra a operar la reforma pensional, pues no va a tener ningún efecto práctico en la realidad. Y lo otro que se caería serían los traslados que las personas han hecho, las personas que están a 10 años o menos de la edad de pensión, que se han trasladado entre régimen de ahorro individual y régimen de prima media, o sea, fondos privados y colpensiones. Esos traslados tienen dos consecuencias. Uno, a partir del día que se caiga la norma, ya no se podrán hacer libremente, sino por orden judicial. Y dos, pues habrá que ver la sentencia cómo modula los traslados que ya se han hecho efectivos. De cualquier manera, a futuro vamos a tener en algún punto un problema. ¿Por qué? Porque si esos traslados se hicieron sobre la base de una ley que se cayó o que virtualmente se va a caer, pues podrían tener algún tipo de complicación en términos jurídicos y judiciales. Habrá que ver qué decisión toma la Corte. Yo esperaría que esa decisión sea pronta, sea cual sea. Yo creo que el país ya merece conocer la verdadera situación de lo que va a pasar con la pensional, y que sea cual sea la decisión, pues el sistema se pueda poner en norte frente a su próximo futuro. Bueno, esperemos qué pasan las próximas semanas. Por lo pronto, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos a esta hora en Signo Pesos y analizar este tema tan importante sobre las pensiones en el país. A ti, Laura, un saludo muy especial. Muchas gracias. Nosotros continuamos. Crece la polémica por un borrador